¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. La palabra del Señor en el Salmo 57 que nos compartió Luis en el grupo de oración esta mañana dice: Ten misericordia de mí, Dios mío, ten misericordia de mí. Yo he puesto en ti mi confianza y bajo la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Depositamos en el Señor nuestra confianza, hermanos, y en esta noche vamos a tomar un tiempo para alabarle, vamos a tomar un tiempo para seguir estudiando su palabra y vamos a seguir depositando en Él nuestra confianza. Así que vamos a pedirles que por favor inclinen su rostro y vamos a orar, y así damos inicio en esta noche al estudio bíblico y a esta transmisión desde acá. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios Santo, porque podemos una vez más, Señor, conectarnos y estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por estos recursos y gracias, Señor, por la promesa de que nos podemos refugiar en ti, Señor, y que podemos estar bajo tus alas, Señor, confiados hasta que pase el peligro, Señor. En este caso, pues es un peligro de contagiarnos de un virus, Señor, de contraer una enfermedad que puede llevarnos a la muerte. Pero, Señor, no estamos temerosos, sino estamos confiados en ti, Señor. No tenemos miedo a la muerte, Señor, porque sabemos que hay vida más allá de la muerte, Señor. Esa vida eterna que tú nos has prometido. Y queremos entonces, Señor, en esta noche alabarte por eso, Señor. Y como dice este canto, cantar felices y gozosos, Señor, porque tú nos escuchas y porque a ti podemos clamar, Señor. Así que gracias te damos en esta noche, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor. Cantaré feliz, siendo música del cielo. Cantaré feliz, gozoso porque escuchas a mi voz clamar y alabarte, Cristo. Dile, cantaré feliz. Cantaré feliz, haciendo música del cielo. Cantaré gozoso porque escuchas a mi voz clamar y alabarte, Cristo. ¿Cómo podré no amarte? ¿Cómo podré no amarte si la creación te adora? Reyes y reinos te honran, Hijo de Dios, solo por ti, solo por ti, vivo Señor. Cantaré feliz, haciendo música del cielo. Gozoso porque escuchas a mi voz clamar y alabarte, Cristo. Tú me has hecho libre. Tú me has hecho libre. Tu luz es quien me guía. Como una llama que arde, Hijo de Dios, solo por ti, solo por ti, vivo Señor. Cantaré feliz, haciendo música del cielo. Cantaré feliz, gozoso porque escuchas a mi voz
verás que es nuestro gozo alabarte, Señor, y poder cantar cánticos de adoración a ti, Señor. Y poder, a través de los cantos, Señor, y a través de este tiempo de oración, humillarnos también delante de ti, Señor. Y reconocer que eres tú, ese Dios santo, ese Dios poderoso, ese Dios creador, ese Dios dueño del universo, Señor, y que nos has salvado y que nos has dado, Señor, esa esperanza. Te alabamos. Las nubes y la lluvia al caer, el cielo hace brillar estrellas al mirar, el universo canta una canción, cantando eres santo, poderoso, la refleja tu amor, soy tan indigno y así me amas, mi corazón por siempre te alabará. Galaxias cantarán y con libertad su canto llega más allá del sol. Vamos a entonar con todo el corazón, pues el universo canta en la canción, cantando santo, poderoso, la creación refleja tu amor. Soy tan indigno y así me amas, mi corazón por siempre te alabará. Tuyo son la gloria, el honor y el poder. Tuyos son la gloria, el honor y el poder. Tuyos son la gloria, el honor, por siempre. Amén. Cantando eres santo, poderoso, la creación refleja tu amor. Soy tan indigno y así me amas, mi corazón por siempre cantando. Eres santo, poderoso, la creación refleja tu amor. Soy tan indigno y así me amas, mi corazón por siempre te alabará. Te alabamos, Señor, por siempre. Amén. Buenas noches a todos. Qué bueno poder conectarnos en esta oportunidad más para estudiar la Biblia juntos, una vez más a mitad de semana. Aquí listos para escuchar, leer, estudiar juntos
lo que el Señor tiene para nosotros en nuestro corazón. Y una vez más queremos pedirle al Señor que hable a nuestro corazón, a lo más interior de nuestro ser. Nuestra alma requiere y necesita de la palabra de Él para poder respirar y vivir y alimentarse. Y espero que todos estemos tomando un tiempo para leer, estudiar solos, individualmente, pero que hay una gran riqueza cuando podemos hacerlo juntos también, aunque no podamos estar físicamente en el mismo lugar. Entonces hoy vamos a estar en el 7º capítulo de Primero de Reyes. Ya llegamos al capítulo 7 y si ustedes recuerdan, la semana pasada iniciamos el recuento de la construcción del templo de Salomón. Ahí fue donde nos enfocamos en los capítulos 5 y 6 y vamos a continuar dentro de este orden de ideas, terminando lo que es la construcción del templo y ya enfocándonos hacia lo que va a ser la dedicación de este templo en el capítulo 8. Entonces, en este momento necesitamos orar, pero antes de orar no quiero olvidar recordarles algo muy importante para aquellos de ustedes que están sirviendo en algún ministerio de nuestra iglesia. Suena como tan lejos desde la última vez que nos vimos, de verdad, pero recordemos que este próximo domingo es el último domingo del mes y queremos una vez más tener un tiempo de comunicarnos a través de la tecnología y queremos reunirnos el domingo a las 5 de la tarde para tener nuestro tiempo de servidores, orar juntos, hablar, comunicarnos, tan importante que es. Entonces, a través de aquellos que son los directores o coordinadores de los diferentes ministerios, ustedes pueden acceder al código que se necesita para poder comunicarnos el próximo domingo. Entonces, oremos, le pidamos al Señor que hable a nuestro corazón. Señor, te damos gracias una vez más por tener la oportunidad de abrir la Biblia. Tenemos la libertad de tener este libro precioso, hermoso que tú nos has dejado con tus palabras. Cada uno, aunque no estamos en el mismo lugar, cada uno tiene la bendición de tener este libro y poder abrirlo, estudiarlo, aprender de él, ser nutridos y ser también instruidos por tu Espíritu Santo, Señor. Te rogamos, Dios, que hables a nuestro corazón, que nos ayudes a ver enseñanzas prácticas que podamos poner en acción en nuestras propias vidas para poder comprobar una vez más tu sabiduría, Señor. Te damos gracias por tu amor, por buscarnos, por siempre estar ahí para nosotros, aunque nosotros no siempre estamos dispuestos para ti. Tu fidelidad, tu gracia, Señor, no falla, no cambia. Estamos agradecidos contigo. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, capítulo 7 entonces. ¿Recuerdan ustedes, como lo mencionaba al inicio, que en el capítulo 5 y el 6 vimos cómo Salomón se preparó para la construcción del templo al llegar a un acuerdo con el rey Hiram de Tiro para poder obtener las maderas que necesitaba? Y en el capítulo 6 ya vimos cómo se dio el proceso de la construcción del templo en sí, es decir, el lugar donde ellos como judíos considerarían, o israelitas, considerarían que la presencia de Dios moraba entre ellos, y vimos ciertas indicaciones. La semana pasada les hablaba de que es necesario tener como una ayuda visual, ¿verdad? Y vamos a ver cómo podemos ayudarnos un poco con eso esta semana. Vamos a continuar. Versículos 1 al 12, vemos cómo la narración de la construcción del templo continúa, pero ahora se enfoca en lo que aparenta ser la extensión del complejo donde está el templo edificado. ¿A qué me refiero con esto? La semana pasada vimos la construcción del templo en sí y el inicio del capítulo 7 se enfoca en una extensión de ese complejo, es decir, las construcciones que vamos a ver en los primeros 12 versículos se refiere a lo que se conoce como la casa real de Salomón. Algunos lo llaman el palacio real de Salomón. Pero lo interesante de este palacio real o esta casa real que Salomón manda a construir es que no es una sola edificación. Realmente vamos a ver que son 5 edificaciones que hacen parte de lo que se conoció como la casa real de Salomón. Es un complejo de edificaciones y están todas construidas justo a la par del templo de Jehová hacia el lado sur de la ciudad. Y surge una pregunta muy interesante que vamos a ir descubriendo la respuesta en los próximos capítulos. Es ¿por qué Salomón quiso construir otra casa real?
porque si ustedes recuerdan, ya David, su padre, había construido su propia casa real, también haciendo uso de las maderas que había traído del Líbano, solamente que su casa real estaba más al sur en la ciudad, en lo que hoy se conoce como la ciudad de David. ¿Por qué Salomón querría construir otra casa real? Es algo que tal vez vamos a ir, como les decía, respondiendo en los próximos capítulos y que nos va a mostrar un poco del corazón de este rey Salomón. El complejo de edificaciones del que les hablo, que iban a ser llamadas o consideradas la casa real de Salomón, constaba de 1, una casa que es llamada aquí la casa del bosque del Líbano; 2, el pórtico de las columnas; 3, el pórtico del trono o del juicio; 4, las habitaciones reales del rey; y 5, la casa de la reina. Esas son las 5 edificaciones que hacen parte de ese complejo a través del cual se expandió la construcción del templo. Aparentemente, aprovechando que tenía acceso a toda esta madera del Líbano, Salomón quiso usar estos excedentes tal vez, o bueno, tal vez lo habrá planeado, así es lo más probable. Aprovechando que podía tener acceso a todas estas maderas, entonces quiso aprovechar también y construir sus propias habitaciones y su casa. Ok, continuemos. No hay muchos detalles acerca de cada una de las construcciones, pero quiero que vayamos una por una para ver algunas cosas características de cada una de ellas para que podamos entenderlas. Otro de los problemas que tenemos es que no existen, no se han encontrado mayores hallazgos arqueológicos acerca de la casa real de Salomón, y por esa razón no hay mucha seguridad acerca de cómo se veía exactamente. A diferencia de otras construcciones que se narran en la Biblia, la casa real de Salomón realmente pareciera ser que no quedó nada de ella, o por lo menos no se ha descubierto nada hasta este momento. Entonces por eso no hay mucha seguridad acerca de exactamente cómo se veía. Pero miremos poco a poco. Para empezar, notan ustedes que la casa real o el palacio real, complejo del palacio real de Salomón, le tomó 13 años construirlo, a diferencia del templo. ¿Se acuerdan ustedes? La semana pasada veíamos que el templo tomó 7 años. Más adelante vamos a ver que en total fueron 20 años de construcción de todo el complejo, templo y casa real. Entonces uno se preguntaría, ¿por qué le tomaría más tiempo la construcción de la casa real? Casi el doble de lo que le costó en tiempo construir el templo. Bueno, puede ser, y lo más probable es, lo confirmaremos en el capítulo 10, es que a Salomón le dio mucho más, le puso mucho más interés y se enfocó mucho más en la construcción de la casa real, del palacio real, que en el mismo templo de Jehová. Hay algunas personas que dicen, no, tal vez lo que pasa es que quiso darle mucha más velocidad a la construcción del templo porque era para el Señor, y por eso fue más rápido, porque quiso hacerlo con mucha más intensidad, mucho más rápido. Pero aunque quisiéramos pensar que así es, la verdad es que es muy difícil afirmarlo. Cuando llegamos, por ejemplo, al capítulo 10, como les decía, que ustedes si quieren pueden ir leyéndolos de una vez en casa, vemos que Salomón definitivamente sí se dejó llevar mucho por lo que eran los lujos, y a su casa especialmente le puso mucha atención en términos de lujos y de extravagancias y cosas así, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Notemos ahí que la primera casa que se menciona se le llama la casa del bosque del Líbano, y eso ha hecho que algunas personas piense que se trata de una casa que él construyó allá en el Líbano, de donde era el rey Hiram, que habíamos hablado la semana pasada, pero no. Aparentemente esta casa que aparece aquí se le llama la casa del bosque del Líbano porque está cubierta completamente con cedro, y además notan ustedes que tiene varias columnas cubiertas de madera de cedro. Entonces noten ustedes, por ejemplo, dice que esta casa en el verso 3 estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas, cada hilera, cada 15 columnas. No lo hemos leído, ¿verdad? No hemos leído, pero ahorita vamos a leer. Entonces, ¿qué pasaba? Estas columnas
45 columnas dentro de esta casa, todas cubiertas de madera del Líbano. Entonces, al entrar, lo que aparentaba era que estabas en un bosque, porque eran muchos como árboles de cedro dentro de la casa. Entonces, por eso aparentemente recibe este nombre, la casa del bosque del Líbano. Pero me acabo de dar cuenta, no lo hemos leído. Entonces, leamos. Desde el verso 2 hasta leamos por ahora hasta llegar al 8, para que veamos estas construcciones que hacen parte de la casa real. Asimismo, edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas, y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en el que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija del faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Entonces ahí están las 5 edificaciones que habíamos mencionado. Como hablamos de la casa del bosque del Líbano, la construcción con las columnas y la madera hacía parecer como si estuvieras en un bosque, como si fueran árboles los que habían adentro. Además, notan ustedes que la casa, esta construcción de la casa del bosque del Líbano es mucho más grande que el mismo templo de Jehová. Noten ustedes, es mucho más grande que el templo. Esto llama mucho la atención. Lo que no se sabe con certeza es para qué servía esta construcción. Aparentemente era una construcción donde tal vez él recibía a sus invitados. Algunas otras personas creen que era tal vez un lugar que se usaba para guardar armas también. Otras personas creen que se usaba para guardar los regalos que le traían de otros pueblos, porque vamos a ver que él va a empezar a recibir visitas de reyes de otros pueblos. Otros creen que era tal vez el lugar donde él se reunía con las personas de la alta sociedad o los oficiales tal vez. La verdad es que no se sabe con seguridad para qué se usaba esta gran edificación, pero de todas las formas podemos decir era una edificación imponente y muy llamativa, hasta el punto que la llamaban la casa del bosque del Líbano. Después habla acerca del pórtico de las columnas en el verso 6. Este pórtico de las columnas, para nosotros que estamos en la antigua, tal vez es fácil pensar, cuando hablamos del pórtico es lo mismo de lo que nosotros aquí en Guatemala llamamos un portal. Por ejemplo, cuando vamos al Parque Central, encontramos ahí los portales, el portal de las panaderas. Entonces este pórtico aquí es la idea de un portal. Aparentemente se refiere como a un pasillo, es decir, a una estructura que comunicaba a varias edificaciones. Es aparentemente lo que está pasando ahí, pero es un portal o un pórtico de columnas, dice de 50 codos de largo, 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Entonces era también un pasillo bastante llamativo, con columnas espectaculares y que comunicaba aparentemente las diferentes edificaciones. Además de eso, junto a este pórtico, dice, hizo también el pórtico del trono en el que había de juzgar. Entonces, además de eso, hay otro portal, que es el pórtico del trono, que es donde él pondría un trono, donde él se sentaría a juzgar. Recuerdan ustedes que Salomón se hizo conocido en el mundo de aquella época por el despliegue de sabiduría, y sabemos que personas constantemente lo buscaban para escuchar lo que él tenía que decir. Entonces, aparentemente, este portal, este pórtico, columnas también, es un lugar donde él se sienta en su trono, y ahí él da los juicios, las sentencias, o emite su sabiduría para que las otras personas la escuchen. Entonces aparentemente es un lugar donde hay una plaza enfrente donde la gente se puede ubicar para escucharlo. Y como les decía, si quieren ustedes adelantarse un poquito, lean el capítulo 10, donde nos habla de cómo era el trono donde él se sentaba para hacer esto. Eso lo vamos a ver
más adelante, pero si quieren vayan adelantándose. Era un trono increíble, majestuoso, y ahí es donde Salomón se sentaba para que la gente escuchara sus juicios. Por eso se le llamaba entonces el pórtico del juicio. Después habla de sus habitaciones. Verso 8 dice: la casa en que él moraba, se refiere a la habitación real del rey Salomón. Recuerden, todo el palacio, todo este complejo de edificaciones que hemos descrito hasta ahora, ese es todo el palacio real, pero aquí se refiere a la habitación donde él dormía, ¿no? Él dice que en ese lugar dormía. No hay mayor caracterización ahí del lugar. Solamente nos dice que la construcción era muy parecida al del pórtico anterior. Y finalmente habla acerca de la casa de la hija del faraón, que ustedes recuerdan, se había mencionado hace unos capítulos atrás. Salomón se había unido en matrimonio con la hija del faraón para tener una alianza con Egipto. Nosotros, al ir avanzando en el texto, al llegar al capítulo 11, vamos a confirmar algo que tal vez la mayoría de ustedes ya conocen. Es que una de las muestras de mayor debilidad del carácter de Salomón se demostró a través de la gran cantidad de relaciones con diferentes mujeres, hasta el punto de que la Biblia nos dice en el capítulo 11 que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Pero resulta que lo que era muy común en esa época es que, a pesar de que un rey tuviera un harem o tuviera varias esposas, una de ellas era la esposa principal. Y aparentemente la hija del faraón es la esposa principal de Salomón, y que es la principal precisamente porque es esa unión la que le trae mayores beneficios de alianza política. No se sabe si esta casa de la reina es el lugar donde hospedaba a las otras 1000 mujeres, a las otras 700 esposas y 300 concubinas. La verdad es que no se saben, aunque algunos opinan que hubiera sido posible. La verdad es que no se sabe porque en el texto no hay una mención de otra habitación o otra construcción especial para estas esposas y concubinas. Es un enredo, lo sé, es horrible. Pero esa es entonces la construcción del complejo de la casa real o el palacio real de Salomón. ¿Con qué materiales lo construyó? Continuemos, verso del 9 al 12. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De ahí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Entonces aquí se cierra esta primera parte hablándonos de cuáles fueron los materiales que se usaron para la construcción. Si ustedes notan, son los mismos materiales que se usaron para la construcción del templo. Son las piedras calizas, muy comunes, muy fáciles de encontrar los yacimientos de piedra caliza en Israel. Se dice que eran consideradas costosas. La palabra realmente costoso ahí se refiere un poco más a la idea de que eran estilizadas. ¿A qué me refiero con esto? Que eran talladas. Y no solamente habla acerca de la forma artística en cómo se trataban estas piedras, sino también el hecho de la forma en que se transportaban hacía que fueran muy costosas. Eso era lo que aumentaba su valor. Habla de piedras de casi 5 metros de largo y 4 o algunas de 4 metros de largo, ¿verdad? Y lo que queremos ver aquí es que todo el complejo, templo y casa real, se veían de la misma manera desde afuera. Se veían del mismo color, de la misma construcción, las mismas piedras. De hecho, el día de hoy en Jerusalén, la ley en la ciudad es que todas las construcciones tengan como fachada piedra caliza. Entonces, cuando nosotros vemos las imágenes de Jerusalén, podemos imaginar también un poquito cómo se habría visto en aquella época el complejo en cuanto a los colores de piedra caliza. Como les decía, no queda ningún hallazgo de la casa real de Salomón porque los babilonios lo destruyeron completamente todo
Lo veremos cuando lleguemos al final del segundo libro de Reyes. Pero otra vez, vienen esas preguntas. ¿Por qué Salomón habría querido construir su casa justo junto al templo de Jehová? ¿Por qué? Algunas personas dicen, tal vez es el anhelo de Salomón de querer morar con Dios siempre. Algunos dicen que tal vez lo que está pasando en su corazón es que su corazón lo está traicionando y lo que Salomón quiere es mostrar su gloria humana de construcción, su gloria majestuosa de sus edificaciones junto a la gloria de Dios. No sé, podríamos decir que las dos podrían ser correctas en algún momento de la vida de Salomón. Vemos que Salomón al principio es un hombre sincero, realmente quiere buscar al Señor, pero al final de su vida vemos también a un hombre que quiere gozarse, o en el medio de su vida, pero no quiere gozarse en la gloria humana. Él mismo lo reconoce en el libro de Eclesiastés. Él mismo reconoce que él quiso probar, experimentar toda la gloria humana y al final resultó que era vacío, que era vanidad. No sé, una vez más, ¿por qué querría él construir otra casa real si ya había una? Tal vez la de David, que de por sí ya era muy, muy linda, de materiales también igualmente costosos. ¿Esa no le pareció lo suficiente y quiso construir una más grande? No sé. Pero eso nos empieza a mostrar un poco del corazón de Salomón. Salomón quería tener tal vez una casa real, un palacio real parecido al que tenían los otros pueblos. Tal vez Salomón, dentro de su sabiduría, dentro de la oportunidad que Dios le había dado de conocer otras naciones, otras culturas, de aprender, de tener todo este conocimiento, él quiso tener una casa real como la que tenían los otros reyes de los otros pueblos. No sé, pareciera ser que algo así está sucediendo en el corazón de Salomón. Entonces ahí terminamos esta descripción de el complejo de la casa, del palacio real de Salomón. Continuemos. Ahora el texto se va a enfocar de los versos 13 hasta el 51 hasta llegar al final en el arte que fue necesario para la realización o fabricación de los implementos y los utensilios, el mobiliario que estaría dentro del templo. Recuerden que dentro del templo hay ciertos muebles hechos en metales preciosos. Y aquí se nos va a narrar cómo se llevaron a cabo estas obras, cómo se fabricaron el mobiliario y los utensilios del templo en su interior. Y como les decía, quisiera aprovechar ese momento porque Dios nos dio la oportunidad de conseguir un video pequeñito que nos va a poder ayudar a visualizar en nuestra mente cómo se veía el templo. Entonces solo va a tomar unos 5 minutitos, voy a dejarle tiempo en este momento para que podamos ver un video que nos explica cómo pudo haberse visto el templo de Salomón, y después de ver el video, entonces explicaremos uno por uno estos versículos que vienen a continuación. Entonces los voy a dejar con el video, unos 5 minutos. Y aconteció que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo según la anchura de la casa, y su ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también aposentos junto a las paredes de la casa y a su alrededor, todo lo cual se apoyaba en la casa con vigas de cedro. El aposento de abajo tenía 5 codos de ancho, y el de en medio 6 codos de ancho, y el tercero 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho paredes escalonadas alrededor de la casa para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al aposento de en medio y de allí al tercero.
Y la casa, esto es, la parte delantera interior, tenía 40 codos. Y el lugar santísimo tenía 20 codos de largo, y 20 de ancho, y 20 de altura. E hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Y puso los querubines en medio del lugar santísimo, los cuales tenían extendidas sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y talló todas las paredes de la casa alrededor con grabados de figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Recubrió, pues, de oro toda la casa hasta terminarla. Y a la entrada del lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo, y el dintel y los postes tenían 5 esquinas. Igualmente hizo para la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Y las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta eran plegadizas, y las 2 hojas de la otra puerta también eran plegadizas. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y recubrió de oro laminado los grabados. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, el altar de oro y la mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, y 5 candeleros de oro purísimo al lado derecho, y otros 5 al lado izquierdo delante del lugar santísimo, con las flores y las lámparas y las tenazas de oro. Y erigió estas columnas en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y cuando hubo alzado la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas un tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo asimismo un mar de bronce fundido de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, y su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, y 3 miraban al occidente, y 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Y el grosor del mar era de un palmo, y su borde era labrado como el borde de un cáliz de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, y de bueyes, y de querubines, y cada basa tenía 4 ruedas de bronce, y la hechura de las ruedas era como la hechura de las ruedas de un carro. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y asentó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas al lado derecho de la casa, y las otras 5 al lado izquierdo, y asentó el mar al lado derecho de la casa, hacia el sureste. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Bueno, ya observamos el videíto. Fue como, ¿se acuerdan? Como los domingos con el presidente. Ahí vemos un videíto, pero yo no los voy a regañar. No se preocupen, no va a haber regaño para ustedes. Pero sí vimos el videíto. Espero que les haya servido ver el videíto para visualizar un poquito cómo se habrá visto este templo. Entonces veamos uno a uno la descripción de las cosas que están aquí en este texto. Veamos verso 13 y 14. Dice, y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría e inteligencia, ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Bueno, entonces se nos habla acerca del hombre que sería escogido por Salomón para dirigir la obra artística y la fabricación de los utensilios del templo. Hiram. Realmente el nombre debería pronunciarse Huram. Muchos
tienen problemas porque lo confunden con el rey Hiram de Tiro. Son dos personas diferentes, no son la misma persona. Este Hiram o Huram era un hombre que era hijo de una mujer israelita, como ustedes notan ahí, de la tribu de Neftalí, y también hijo de un hombre sirio-fenicio, es decir, era mitad israelita y era mitad sirio-fenicio, justamente de la misma zona de donde se había conseguido la madera. Este hombre había aprendido de su padre el oficio de la orfebrería y de la metalurgia. Era un hombre muy talentoso. El texto lo describe como un hombre lleno de sabiduría, inteligencia y conocimiento. Y es muy interesante que la Biblia usa estas mismas características para describir a un hombre llamado Bezaleel, a quien Dios lo capacitó para diseñar y también para fabricar todos los utensilios y lo que era la parte artística del tabernáculo de reunión. Cuando Moisés en el desierto construyó el tabernáculo, es muy interesante que para la construcción del templo y para la construcción del tabernáculo el Señor haya permitido la ayuda de estos hombres talentosos. La única diferencia es que cuando vemos a Bezaleel en Éxodo 31, la Biblia lo describe como un hombre lleno del Espíritu Santo, a diferencia de este hombre Hiram, al cual solo lo llaman que estaba lleno de sabiduría, entendimiento y de conocimiento. Esto es algo muy interesante y también nos llama un poco la atención acerca de la construcción del tabernáculo. El tabernáculo fue construido al pie de la letra de lo que Dios le había dicho a Moisés, y aquí vemos a un hombre lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo para discernir y fabricar la parte artística del tabernáculo. Aquí nos encontramos un hombre que es mitad israelita, mitad gentil, y que él está lleno de talento, lleno de conocimiento, pero no queda claro si fue escogido por Dios o escogido por Salomón, si fue escogido solamente por sus talentos. No queda muy claro ahí, y esa es la gran diferencia entre los dos. Por eso notamos que en el templo de Salomón hay un contenido muy grande de un factor humano, muy a diferencia de lo que pasó en el tabernáculo. Pero vayamos avanzando. Esto nos llama la atención otra vez en el sentido de que, igual que con el caso de Bezaleel, Dios nos ha dado diversos talentos, capacidades que deben ser usados para su servicio. Pero mucho más allá de usar nuestros talentos y capacidades, mucho más allá de eso es el poder ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Todos, lo hemos dicho en otras ocasiones, todos nosotros tenemos capacidades, talentos, habilidades naturales que Dios nos ha dado. Todos. No importa lo que nos hayan dicho unas personas u otras, todos fuimos creados con un propósito de Dios para ser útiles en sus manos. Y debemos usar esos talentos, pero no podemos descansar solamente en nuestros talentos. Debemos usarlos y darle gracias a Él por ellos, pero debemos usarlos bajo la llenura del Espíritu Santo para que sean útiles para Él. Bueno, este Hiram va a realizar toda la obra artística de digamos, lo que es la finalización de los detalles internos del templo. Empecemos por uno muy interesante, tal vez el más llamativo de todos, versos del 15 al 22. Las dos columnas de la entrada del templo. Muy, muy interesante este tema. Si ustedes quieren estudiarlo por aparte, les va a parecer muy interesante también. Veamos, 15 al 22 dice: y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en la cabeza de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas se erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado derecho llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas
tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. ¡Wow! Interesante este par de columnas. Ustedes en el video seguramente notaron al inicio de la descripción, ahí están las dos columnas de bronce bastante grandes. El texto nos dice incluso que estas columnas podían tener 8 metros de altura sin contar con los capiteles. Ya al tener los capiteles puestos podrían llegar a medir más de 10 metros. Los capiteles, la palabra capitel de hecho se puede traducir también como la palabra globo. Entonces se refiere es como la corona que está sobre la columna en forma de globo. Y notan ustedes que tienen muchos adornos, una red alrededor con las granadas que la adornan. Las granadas es algo que se nota constantemente en los adornos. La granada en sí representa abundancia, representa prosperidad por la gran cantidad de semillas que tiene. Entonces hay un gran arte puesto sobre esas columnas. Hay una gran discusión acerca de estas columnas porque no se sabe cuál es el propósito de ellas. Hay unas personas que notan que cuando él dice en el verso 15 y vació 2 columnas de bronce, significa que las columnas no tenían interior, eran huecas por dentro, eran vacías por dentro y por lo tanto no tenían una función estructural dentro del templo. Eran simplemente como una especie de adorno o de simbolismo. Hay algunas otras personas que discuten acerca de eso y creen que las columnas sí tenían una función, sí tenían tenían una funcionalidad dentro de la estructura. Es una gran discusión, no se pueden poner de acuerdo, como les decía, no hay hallazgos arqueológicos que les ayudan a decidir entre una o la otra. Pero realmente la razón de estas 2 columnas es una incógnita muy grande que tienen los estudiosos. Notemos, dice que cuando se erigieron estas columnas, Salomón decidió ponerles un nombre a cada una, cosa que tampoco es nada normal, es algo fuera de lo que nosotros vemos en la Biblia, no es algo muy común. Dice que a una le llamó Jaquín y a la otra la llamó Boaz. Algunos dicen que lo que significa es que esa era la primera palabra de una frase que estaba inscrita en cada una de las columnas, es decir, cuando se levantó una columna, esa tenía una inscripción alrededor que iniciaba con la palabra Jaquín, y de la misma manera en la otra, cuando se erigió la otra, había una inscripción alrededor que empezaba con la palabra Boaz. Pero ¿qué significan estas 2 palabras? Jaquín significa literalmente él establece o el establecer, tal vez hay también algunas personas que piensan que significa eso. Y del otro lado, la palabra Boaz significa fortaleza. Fortaleza, esos son los 2 significados de las 2 palabras que están ahí. Entonces hay muchas personas que dicen, aquí lo que Salomón estaba tratando de mostrar es que es a través del establecimiento del reino de Dios se muestra la fortaleza de Dios en la tierra y que al entrar al templo tú debías recordar eso. Es a través de que Él establece y a través de su fortaleza que el reino de Dios se establece en la tierra, que Él mora entre los hombres. Puede ser que eso sea. Pero hay algo llamativo acerca de todas estas 2 columnas. Aparentemente, el deseo de Salomón a través de las columnas era honrar a Dios. Eso es lo que pareciera ser que quiere hacer a través de ellas. Pero, ¿qué sucede? Que estas columnas no aparecen en ninguna otra parte de la Biblia como algo que fuera parte del tabernáculo de reunión. Es decir, cuando Moisés construyó el tabernáculo no hay ningún registro de unas columnas como estas. El resto del templo, o la gran mayoría del resto del templo, sí refleja parte de lo que era la estructura original del tabernáculo, pero estas columnas nos traen muchas inquietudes. Y sobre todo, cuando resulta que se han encontrado varios hallazgos arqueológicos donde nos muestra que esta clase de columnas eran muy comunes en los templos paganos de la época. De hecho, el templo que Hiram, el rey de Tiro, había construido a Baal en la ciudad de Tiro,
tenía 2 columnas iguales, no con los mismos nombres, pero iguales a la que Salomón puso aquí en la entrada del templo. Hay se han encontrado un montón de moneditas de la época, de esa época, que muestran que tanto en Siria como en otros sectores de Mesopotamia, los templos a los dioses falsos de los pueblos paganos de ahí, de esa zona, también tenían estas columnas a la entrada de sus templos. Entonces es posible que aquí vemos esa influencia de Sirio-Fenicia en los acabados artísticos y en los materiales de la construcción del templo. Una vez más, yo no estoy queriendo decir con esto que Salomón quiso involucrar una adoración pagana en el templo. Yo no estoy queriendo decir eso. No estoy queriendo decir que Salomón adoró a falsos dioses en el templo. No, eso no es lo que quiero decir. Pero lo que sí podemos notar es que hay una influencia de las culturas paganas dentro de la construcción del templo. Y eso tal vez puede darse por que este Hiram es mitad israelita y mitad sirio-fenicio. Puede ser. También algunas personas describen a Salomón como un hombre que tenía la mitad de su corazón para Dios y la mitad de su corazón para él. Aparentemente este templo, entonces la construcción de este templo de Salomón muestra mucho lo que había en el corazón. Pero no solamente las columnas. Yo quiero que ustedes y yo notemos que además de estas columnas que aparecen aquí, hay otros detallitos, hay otras cositas que aparecen que son parte de una influencia sirio-fenicia dentro de la construcción del templo. Continuemos y para que vayamos llegando como una conclusión que pueda ser una aplicación para nuestras vidas. ¿Ok? Verso 23 dice, hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas. 10 en cada codo que tenía, ceñían el mar alrededor en 2 filas, los cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar y sus anclas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis y cabían en él 2000 batos. Los batos. Eso me dio risa. Pero bueno, aquí aparece la construcción de un mar. Lo llamativo es que la palabra mar literalmente significa mar. Eso me llamó mucho la atención. Pero se refiere a una fuente, una pila de agua muy grande, hecha también en bronce. Bueno, esto se asemeja o equivale a lo que en el tabernáculo sería la fuente de bronce para lavarse. Todos los sacerdotes tenían que lavarse antes de empezar su servicio en esta fuente de bronce. Entonces, eso no es algo que sea diferente en este caso. Lo que es llamativo es el tamaño, ¿verdad? Este mar de bronce es muy grande. De hecho, algo que se me olvidó hacerles notar es esto. Cada columna, de esas columnas que les decía de bronce, se cree que cada columna de esas pudo haber pesado entre 20 a 25 toneladas. Muy interesante. ¿Y por qué esto es llamativo? Porque este mar que está aquí también, se cree que la construcción de este mar de bronce que está fundido, gracias a los bueyes que son la base de la fuente, pudo haber también llegado a pesar como 20 toneladas este mar, esta fundición de bronce, porque era gruesa. Noten ustedes que el mar, la vasija esta gigante de bronce es gruesa también, pesaba muchísimo todos esos bueyes. Entonces, ¿se imaginan cuando se llenaba de agua? Cuando se llenaba de agua, lo que podía pesar. Cuando él dice aquí que tenía capacidad de 2000 batos, eso aparentemente se refiere a que le cabían o tenían la capacidad de tener 44,000 litros de agua. ¿Se imaginan lo que es eso?
impresionante. Se cree que era de 4.5 metros de diámetro. Esta gran vasija, este mar. Entonces eso ha llevado a varias personas a pensar que incluso estamos hablando de que con agua pudo haber pesado más de 80 toneladas de agua, de peso, perdón. Esa era una cosa impresionante. Tenía como base 12 bueyes, unos mirando hacia cada punto cardinal. Y aquí es donde nos llama la atención. Es lo que les decía. Ok, en el tabernáculo había esta fuente de bronce, pero en el templo, estos bueyes, ¿por qué tiene como base unos bueyes? ¿Quién decidió que se pusieran esos bueyes? ¿Por qué están esos bueyes ahí? Bueno, algunos piensan que estos bueyes representan trabajo, representan labor, representan el noble esfuerzo del trabajo, y que los 12 representarían a las 12 tribus de Israel. Bueno, es posible un significado así. La verdad es que el texto nunca nos dice que eso significara. No lo sabemos, puede ser. Pero lo que les decía, lo interesante es que en el tabernáculo no había ninguna simbología de bueyes. Y lo raro, lo interesante es que los bueyes eran muy usados, muy usados en las simbologías religiosas paganas de la época. De hecho, el dios Baal era representado a través de un buey. Una vez más, yo no estoy diciendo con esto que Salomón está trayendo la adoración a Baal al templo, no es lo que quiero decir, pero sí lo que quiero hacer notar es que este templo tiene mucha influencia cultural de los pueblos paganos alrededor. Es posible que Salomón, con todo el conocimiento que tiene, el conocer otras culturas y todo eso, quiso agregar cosas de esas. Todo con el deseo de honrar a Dios. Yo no puedo cuestionar o juzgar el corazón de Salomón. Tal vez él lo quiso hacer con mucha sinceridad y el deseo de agradar a Dios, pero involucró estos pequeños detallitos. Muy interesante lo de estos bueyes. Continuemos leyendo. Ya vamos llegando hacia la recta final. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos de altura. La obra de las basas era esta. Tenía unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de codo y medio, y la altura de las ruedas era como de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa. En lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor en otros adornos. De esta forma hizo 10 basas, fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Puso 5 basas a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente, hacia el sur. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere aquí? Bueno, además de esta gran fuente de bronce, de fuente de agua de bronce que ya mencionamos, se mandaron a hacer 10 pequeñas fuentecitas movibles, básicamente. Estas fuentecitas, basas se refiere a las bases, básicamente, y tienen unas fuentes a las cuales tenían la capacidad de 880 litros de agua aproximadamente, cada una de ellas. Y noten ustedes que son movibles, se pueden mover, tienen ruedas. Entonces, estas aparentemente sirven para que los sacerdotes puedan
moverlas para la limpieza de los sacrificios. Tienen unos tableros en la parte inferior donde pueden poner los utensilios. Ahí se pueden lavar los sacrificios, se pueden lavar ellos mismos y se pueden mover de un lado a otro para facilitar el trabajo. Habían unas de un lado del templo y los otros del otro lado del templo, y eso es lo que encontramos aquí, las basas. Eso también es un poco diferente a lo que encontramos en el tabernáculo. No encontramos esta clase de artefactos en el tabernáculo porque el tabernáculo en proporción es mucho más pequeño, mientras que el trabajo de los sacrificios en el templo seguramente serían mucho más de más esfuerzo, de más cantidad. Entonces tal vez requerirían la ayuda de estas pequeñas fuentes de aguas movibles, y así es como se realizan en bronce todos los utensilios que están usándose fuera del lugar santo y lugar santísimo, es decir, en los atrios del templo, eran de bronce. Y eso nos recuerda que el bronce es una representación de juicio. Es decir, para antes de poder entrar al lugar donde Dios mora, antes de poder entrar a donde Dios está, necesitas pasar por juicio. Eso es lo que representaba. Vamos a notar que los utensilios dentro del lugar santo y el lugar santísimo son de oro, porque representan santidad y majestad. Continuemos. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas, cuencos. Así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas, las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová, de bronce bruñido o pulido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán, y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Muy interesante esta última expresión ahí. Notan ustedes que en la lista de cosas que hizo Hiram no aparece el altar de bronce, que era esencial para el trabajo del templo. Es muy llamativo. Cuando leemos la narración que está en 2 de Crónicas 4, sí aparece. No sabemos por qué en 1 de Reyes no se menciona el altar. En 2 de Crónicas 4 sí. Pero notemos que Salomón mandó hacer la fundición de todas estas cosas en la tierra oriental, al lado oriente del río Jordán, en una tierra de abundante arcilla que permitiría también la facilidad de la fabricación de los moldes. También sabemos que es en esta zona, según 1 de Crónicas 18, que es en esta zona donde David había mandado a guardar todo el bronce que había almacenado en su tiempo de reinado. También se sabe el día de hoy que es una zona con yacimientos de minerales muy útiles para las fundiciones y aleaciones de metales. Se han encontrado, hay muchos hallazgos arqueológicos en esa zona de una gran y abundante actividad metalúrgica en esa época. Muy interesante, o sea, confirmando todo lo que la Biblia nos está diciendo. Además nos dice que Salomón no quiso preocuparse del costo de toda esta obra. Era mucho. Imagínense, si las columnas pesaban casi 80, 100 toneladas cada una, y este mar de bronce también, o sea, cuánta cantidad de bronce estamos hablando, era impresionante, oro y cantidad de cosas, y Salomón no se quiso preocupar de eso. Pero ¿qué nos muestra eso? Otra vez, la gran abundancia. Eso es cuando una persona tiene que gastar en cantidad. No se preocupe, ahí gaste, que hay suficiente. Salomón no se preocupó por la gran cantidad de cosas que estamos mencionando. Pero llegamos al final. Verso 48. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová. Y ahora ya se habla de lo que va adentro del templo. Un altar de oro, una mesa también de oro sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda frente al lugar santísimo con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo,
también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Entonces, no solamente se fabricaron todas las cosas de afuera hechas de bronce, sino que además de eso también se fabricaron todos los utensilios y el mobiliario para ser usados dentro del templo. A diferencia de los de afuera, como lo habíamos mencionado, estos tenían que ser de oro puro, porque representaban la majestad y la santidad de la presencia del Señor. Se menciona la mesa de los panes de la proposición, y aquí es necesario notar que en la narración de Segundo de Crónicas se habla de 10 mesas. Aquí se habla de una sola mesa y es probable que se esté refiriendo que era una mesa dividida en 10 partes y que por eso no se menciona de esa manera. 10 candelabros, muy interesante también, porque sabemos que en el tabernáculo había un solo candelabro de oro puro, pero ahora en el templo hay 10, 5 de cada lado, y eso puede ser porque es un lugar más grande. El tabernáculo es en proporción mucho más pequeño que el templo, entonces al ser más grande necesita más iluminación. Entonces por eso se ponen 5 candelabros de un lado, 5 candelabros del otro lado. Hay un solo altar para quemar incienso y también se menciona la fabricación de los cuencos y utensilios requeridos para el servicio dentro del lugar santísimo. Entonces ya prácticamente está todo listo. Nos deja todo ya preparado para la próxima semana cuando Salomón va a dedicar el templo al Señor. Pero no hemos terminado. Queremos encontrar una aplicación para nuestras vidas. Verso 51. Así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Aquí termina la narración con algo una vez más llamativo. Si ustedes recuerdan ahí en el videíto que vimos, nos narra acerca de algo que vimos en el capítulo 6. Cuando se construyó el templo, lugar santo, lugar santísimo, en el lado exterior, a los lados de este templo principal, de la construcción principal, se construyeron unas habitaciones de 3 pisos, dice ahí, al lado y lado, que tenían escaleras en su interior. ¿Y para qué eran estas habitaciones, estos pequeños cuartitos que estaban al lado y lado del lugar santo? Muy interesante. El texto dice ahí que Salomón llevó a ese lugar todo lo que su padre David había dedicado al Señor: plata, oro y utensilios, y los depositó en las tesorerías de la casa de Jehová. Esas habitaciones entonces son la tesorería de la casa de Jehová. Pero ¿qué es lo que sucedía ahí? Bueno, ese era el lugar donde se almacenaban todos los tesoros que se dedicaban a Jehová. Cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque Jehová, el Señor, en la Biblia nunca pide que le estén trayendo tesoros a Él para dedicárselos. En la Biblia no vemos eso. A Dios no le interesa que le dediquemos los tesoros. Lo que Él anhela, lo que Él quiere es que en Él dediquemos nuestra vida, no solamente nuestros tesoros. ¿De dónde salía este asunto de dedicarle los tesoros a Jehová? Bueno, esa era una idea también de los pueblos paganos. Si ustedes recuerdan, cuando Saúl fallece, los filisteos tomaron la armadura de Saúl y la llevaron y la dedicaron a sus dioses. Eso era algo muy común en esa época. Los pueblos, cuando ganaban unas victorias en las batallas, en las guerras, traían los botines, traían los tesoros que habían logrado y dedicaban parte de esos tesoros a sus dioses y los almacenaban en sus templos. Ahí en el templo del dios pagano, ahí ponían los tesoros. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, estamos viendo que Salomón está haciendo exactamente lo mismo. A Dios no le interesaba. ¿Recuerdan el tabernáculo? Era tan sencillo. Dios nunca pide que le trajeran los tesoros. ¿A qué vamos con todo esto? Bueno, lo que hacía del templo y de la adoración de Israel al Señor algo único
era la relación que tenían con el Dios creador de la tierra. Es su relación con ellos. ¿Notan ustedes? El Señor siempre les dice, el primer y más grande mandamiento es que me amen. Lo que el Señor quiere es tener una vida, una relación, un compañerismo con nosotros, una relación real donde Él es nuestro Dios, nosotros somos su criatura, donde Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos, donde Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Ese es lo que a Él más le interesa. Pero tristemente Salomón, tal vez por todo este conocimiento que él tenía, él quiso convertir un poquito su templo y la adoración, digamos, a Dios, al ver cómo lo hacían en los otros pueblos, dijo, pues involucremos las cosas que vemos de los otros pueblos y hagámoslo parte. Adoremos a Dios de esta manera. Y se empezó a enfocar en eso, en la construcción, en los ritos, en el simbolismo, en el material. Empezó a enfocarse en estas cosas creyendo que eso iba a agradar a Dios. Y tal vez lo estaba haciendo sinceramente, pero estaba sinceramente equivocado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a ver el resultado de esto. En los próximos capítulos, miren, el capítulo 8 parece un capítulo increíble donde Salomón dedica al Señor un templo con unas palabras espectaculares. Pero viene el capítulo 9, 10 y 11 y uno dice, ¿qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con todas estas palabras? ¿Qué pasó con toda esta dedicación a Dios? Hay una vida totalmente desviada del propósito verdadero que Dios le había dado. Entonces, ¿a qué es lo que yo quisiera ir? Miren, Dios nos ha hecho únicos a cada uno de nosotros. Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros de manera individual, personal. Él nos ha hecho únicos. Y yo no hablo acerca de ser auténticos y únicos como el sentido del mundo, ¿no? No, tú eres único, no hay nadie como tú. No, yo no lo estoy viendo de esa manera. Lo que quiero que notemos es que hay un propósito especial de Dios en una relación personal con cada uno de nosotros. Nos creó con una personalidad diferente a cada uno de nosotros, nos conoce a cada uno de nosotros individualmente, personalmente, íntimamente, y Él quiere tener una relación personal con nosotros. Eso es lo más importante. A mí me preocupa mucho cuando muchos cristianos de nuestra época, sobre todo muchas iglesias modernas, tratan de involucrar cosas del mundo. Dicen, a ver, ¿cómo lo está haciendo el mundo para nosotros ser auténticos? No tiene sentido, ¿verdad? Es como cuando estamos pasando por la adolescencia y que no, yo quiero mostrar que soy único, pero me visto como todos los demás y escucho la música que todos los demás escuchan. Es esa lucha, ¿verdad? Que a veces mostramos que queremos es parecernos a los otros para sentirnos únicos y así no funciona. ¿Dónde encontramos realmente la plenitud de quiénes somos nosotros como individuos? Es en nuestra relación con Dios. En mi relación con Dios es donde encuentro quién realmente yo soy. Yo no tengo que depender de lo que el mundo dice, yo no tengo que depender de lo que yo puedo hacer o de mostrar, no, es en mi relación, es ahí, eso es lo más importante. Para eso Dios me creó, para tener una relación con Él. Entonces, en mi relación con Él es donde puedo encontrar realmente quién soy, mi identidad, mi propósito de vida, el sentido de vivir para toda la eternidad. Es una relación con Él, donde Él es mi creador, yo soy su criatura, donde Él es mi Señor, yo soy su siervo, Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Es ahí donde está lo más importante. Todo lo demás que está alrededor realmente es distracción, como el mismo Salomón lo dijo al final. ¿Se acuerdan al final de su vida en Eclesiastés? El mismo Salomón lo reconoce, dice, yo probé esto, hice esto, me vestí así, comí de esto, leí aquello y me di cuenta que todo es vanidad. Y le dice, joven, en tu juventud busca a tu Creador. Busca a tu Creador en la juventud, no vaya a ser que vengan después los días malos. Él mismo lo dice en su libro de Eclesiastés. Él se da cuenta de esos graves errores. Entonces lo mismo es para nuestra identidad, no está en cuánto dinero podemos ganar, en qué carrera estudiamos, en qué trabajo tenemos, cuántos logros empresariales tenemos, cuántos hijos tenemos, bueno, todo este montón de cosas que puede el mundo a veces tratar de meternos en la mente, que podemos encontrar nuestro sentido, nuestro propósito, nuestra autenticidad en un montón. No, es en Él, en nuestra relación con Él. Es en entender que no puedo entrar a donde Él está porque soy pecador, pero
hubo un juicio que se llevó a cabo. ¿Se acuerdan? Antes de entrar al templo hubo un juicio y ese juicio cayó sobre los hombros de mi Señor Jesús. Y como Él ya pagó el juicio, Él me toma de la mano y ahora puedo entrar con Él a tener una relación personal con Dios. Puedo entrar al lugar santo, pasar por el lugar santo y después entrar al lugar santísimo, estar en comunión con Él. Ahí encuentro quién realmente soy. Eso es lo que Salomón olvidó. Eso es lo que Israel olvidó. Este gran templo, con tanto arte, con tanta influencia, va a ser destruido. No va a servir para nada. Hecho por hombres, tal vez con buenas intenciones, tal vez con buenos deseos, pero hecho por hombres, destruido. ¿Por qué? Porque olvidaron lo más importante, que no se trataba de materiales, de bronce, de oro, ni de todas estas cosas. Se trataba de una relación con el Señor. ¿Olvidaron su relación con el Señor? El templo cayó. El templo no era lo más importante. ¿Ok? Entonces creo yo que esa es una muy buena aplicación para nosotros. Enfoquémonos en nuestra relación con Dios. Eso es lo más importante. Es ahí donde encontramos nuestra autenticidad como individuos, nuestro propósito, nuestro sentido de vida. Esa es nuestra relación con Él. Y no lo olvidemos. En el momento que lo olvidamos, viene la desviación, viene el problema, viene la distracción. Tengamos cuidado. Para eso nos creó el Señor, a cada uno de nosotros. Dios es bueno, te conoce por nombre, te conoce completa y totalmente y quiere tener una relación personal contigo. Y eso solo puede ser a través de Cristo Jesús, porque Él pagó el precio de ese juicio para que ahora tú puedas entrar en la misma presencia del Señor y descubrir quién es Él, cuánto te ama y lo que quiere hacer en tu vida, cómo puedes servirlo, cómo puede ser un reflejo de su gloria para Él, para toda la eternidad. Ahí es donde está tu sentido, ahí es donde está tu propósito. No es realizar todos tus sueños, ahí no está. Es en poder encontrarte con Él y tener una relación personal con Él. ¿Ok? Entonces, quedamos listos para el capítulo 8. Como les digo, el capítulo 8 es sumamente llamativo. Es espectacular la forma en que Salomón habla. Si quieren pueden ir leyéndolo de una vez, dedicando este templo al Señor. Y vamos a ver que el Señor va a responder a su oración. Lo triste es lo que vemos, como les digo, en los capítulos que siguen. Oremos entonces y nos despedimos, mis hermanos. Recuerden, el domingo, servidores, a las 5 de la tarde, pónganse en contacto con los coordinadores de los diferentes ministerios para que les puedan dar el código y conectarnos juntos este domingo. Dios los bendiga a todos y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos las cosas más importantes. Señor, no necesitamos escuchar lo que el mundo dice, Señor. No es lo que el mundo hace y dice. Por más buenas que parezcan ser sus ideas, no es ahí donde encontramos el sentido de nuestra vida, no es ahí donde encontramos el propósito de nuestro corazón. Es en ti, en nuestro Creador, en una relación personal contigo. Para eso tú nos creaste. Por eso enviaste a tu Hijo a morir en la cruz, para restablecer esa comunión, para llenar nuestro corazón, porque solo se puede llenar en ti. Ayúdanos ahora a enfocarnos solo en ti. Es para darte gloria a ti, es para servirte a ti, es para darte honra a ti, que fuimos creados. Es ahí donde está la plenitud de nuestra alma. No es para servirnos a nosotros mismos, no es para logros humanos, eso es lo único que trae es cansancio del alma. Señor, ayúdanos a recordar que es lo más importante, a ser obedientes a ti, disfrutar de nuestra relación contigo, que tú ganaste en esa cruz por nosotros, por amor. Te damos gracias, ponemos en tus manos el resto de esta noche y el resto de esta semana. Oramos por todos nuestros hermanos que siguen enfermos, luchando con la enfermedad, con el virus. Fortalécelos, glorifícate en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, muy pronto. Bendiciones.